Hola, soy Amilcar Yusafat de Bilingües con Éxito. De verdad estoy muy contento, estoy muy feliz por poder servir y ayudarte, compartir todo mi conocimiento que sé de inglés, compartir toda mi experiencia en este idioma y poder ayudarte a que puedas hablar en inglés. El día de hoy quiero compartirte un tema, quiero platicarte sobre un tema muy fundamental en el inglés, el cual es el pasado, poder hablar en pasado, específicamente hablar en pasado simple, que es un tema de los cuales muchos estudiantes se frustran o piensan que es un tema muy difícil y a veces dejan de estudiar inglés o abandonan ese sueño de poder hablar inglés porque se enfrentan a hablar en pasado y les resulta complejo. No saben cómo pueden hablarlo o cómo adoptarlo para cuando están en su plática poder hablar en pasado de forma natural y soltarse a hablarse en inglés. Entonces en este momento, el día de hoy, quiero compartirte mi experiencia y mi conocimiento, hablarte de este tema para que puedas hablar en inglés y ayudarte en lo que yo pueda para que no te sientas con esa frustración y continúes con tu camino hacia poder lograr hablar en inglés. Entonces vamos a comenzar. Quiero empezar por decirte por qué es importante que domines, que sepas hablar en pasado en inglés, específicamente en pasado simple. Es muy importante porque, como sabrás, en el inglés o en cualquier idioma existen los tiempos del idioma, que es en presente, en pasado y en futuro, y para ser una persona bilingüe completa tienes que dominar hablar en pasado para que te sientas bien al momento de hablar, para que sientas esa seguridad al estar platicando, te sientas cómodo, cómoda, estar contando una historia, una anécdota, algo que te pasó en el pasado, y tienes que adoptar esta forma de hablar en inglés para que tú te sientas mejor contigo mismo al estar hablando en inglés y lo disfrutes, realmente disfrutes la conversación en inglés. También es muy importante porque si tu objetivo es tener un mejor trabajo gracias al inglés, cuando apliques para una entrevista de trabajo, a veces, normalmente, el entrevistador se va directo al grano, se va directo al punto, y la primera pregunta que te puede hacer es ¿qué hiciste? O dime qué hiciste en esta mañana. Can you tell me what you did this morning? Por ejemplo, o qué hiciste ayer en la noche, o qué hiciste la semana pasada. Y eso te obliga, te fuerza a hablar en pasado directamente. Y si tú no sabes hablar en pasado, la verdad, si no sabes hablar en pasado, no sabes hablar en inglés. Y en ese momento, pues, si no puedes hablar o desenvolverte soltándote hablando en pasado en inglés, pues tristemente el entrevistador te va a dar las gracias y se va a acabar. No quiero que te pase eso, por eso quiero aportarte y ayudarte con todo lo que yo pueda en mi conocimiento para que puedas hablar en pasado en inglés y te desenvuelvas platicando en pasado, que es uno de los temas que a muchos de los estudiantes les parece complejo y se frustran cuando llegan a este punto. Entonces es muy importante que lo domines para que tú llegues a tu entrevista y no estés con nervios, con nerviosismo. Tú puedes tener una plática excelente, estás empezando la plática en inglés, por ejemplo, y de repente te toca hablar en pasado, contar algo que te sucedió, y empiezan los problemas, te empiezan a ganar los nervios y pasa lo que no quiero que suceda. Como les digo a muchos estudiantes, no rompas la burbuja de la conversación de estar hablando en inglés y que por un descuido, que se te fueron las palabras, no supiste qué decir, te paralizaste, perdiste el control y regresas a hablar en español. Estás en la plática en inglés y de repente empiezas a hablar en español porque ya no supiste qué decir. Normalmente quieres decir algo en pasado y se te fueron las ideas, se te fueron las palabras y empiezas a hablar en español, y en ese momento pues ya llevas muchos puntos menos, ¿no? Y te pueden dar las gracias en ese momento. A lo mejor no eres la persona que están buscando y no quiero que te suceda eso. Tienes que dominar hablar en pasado. Pasado simple es la base, tienes que comenzar por ahí para que te sientas mejor, con más comodidad a la hora de hablar en inglés. Ahora, te tienes que quitar de la mente esta idea de que el pasado simple no es complejo ni difícil, solamente toma más tiempo. Si quieres, escríbelo. El pasado no es difícil ni complejo, solo toma más tiempo. No te quedes con esa idea, con ese bloqueo mental. Muchas personas cuando ya les toca aprender o dominar esta parte de hablar en pasado, simplemente no lo logran porque desde ya la mentalidad es de que no van a poder, que no van a ser capaces, y se quedan con esa idea y se atoran, se ponen un bloqueo, se boicotean mentalmente porque piensan que es lo más difícil y que no van a lograrlo.
Entonces no es que sea difícil ni que sea complejo, simplemente toma más tiempo de práctica, es verdad, pero es algo que te va a ayudar y que te va a servir mucho, tanto en tu carrera profesional cuando estés hablando en inglés, como en tu vida personal, cuando salgas a socializar, por ejemplo, al extranjero. Hablar en pasado te va a dar mucha seguridad al tratar de acercarte a una persona, ya sea para pedirle ayuda o simplemente platicar. También es muy importante que sepas que dominar el pasado es la habilidad más importante en tu conocimiento de inglés. También escríbelo, es muy importante. Dominar el pasado es la habilidad más importante de todo tu conocimiento en inglés. Si tú quieres lograr ser una persona bilingüe completa y aspiras para ocupar una vacante bilingüe o salir al extranjero, ya sea a trabajar, es importante que en todo tu conocimiento, toda esta aglomeración o conjunto que es el inglés, la parte del pasado simple sea una parte súper sólida y bien trabajada, que la tengas practicada, que lo uses frecuentemente. Cualquier oportunidad que se te presente en tu vida cotidiana que requiera usar el pasado, hazlo, practícalo, no lo dejes como algo secundario, no lo pases por encima. Si tienes que escribir algo en pasado, no le des la vuelta. Úsalo, siempre practica. La práctica es más importante que la teoría. Entonces es muy importante que utilices el pasado simple, ya sea en redes sociales, por texto o cuando estés platicando con alguien. Si ya tienes a un compañero o compañera con quien practicar el inglés, atrévete a usar el pasado, que no te dé pena. La práctica, la repetición es la madre de toda habilidad. Entonces practica el pasado simple. Es muy importante que domines esta habilidad porque es la más importante de todo tu conocimiento en inglés, es el pasado. Como te repito, si tú no sabes hablar en pasado, pues no sabes hablar en inglés. Eso lo va a ver tu entrevistador. Todos hablamos en presente, es muy sencillo, pero ya cuando queremos hablar en pasado, pues las cosas ya se ponen serias, ya nos ponemos serios. Ahora sí, el inglés lo que es, y es muy importante que lo tengas bien trabajado. Y bueno, como sabrás, en presente los verbos no cambian, tienen la forma original y se acabó. Pero cuando hablamos ya en pasado, aquí sí ya podemos distinguir dos tipos de verbos. El primero es los verbos regulares y el segundo los verbos irregulares. Los verbos regulares son los más sencillos, son los más fáciles. La verdad es que no cambian mucho de su forma original en presente. Lo único que vas a hacer es agregar la terminación ed. Por ejemplo, en el verbo quiero, en presente es want, y en pasado quise sería wanted. ¿Sí? Otro ejemplo sería el verbo necesito, en presente es need, y en pasado sería needed, necesité, needed. Simplemente vas a agregar la terminación ed y con eso lo conviertes en pasado, y eso sería un verbo regular. La verdad es que son muy sencillos, sin embargo tenlos siempre en mente, practícalos, no los subestimes. Trata de practicarlos para que te salga de forma natural. Siempre que puedas, practícalos y úsalos en tu vida cotidiana. El segundo tipo de verbos son los verbos irregulares. Estos sí cambian mucho de su forma original, y de hecho es uno de los motivos, las razones por que a las personas se les hace difícil querer hablar en inglés, porque son muchos verbos y se les cuesta mucho trabajo la parte de recordar, la parte de la memoria, porque como son muchos verbos y todos cambian, es aquí donde empiezan las frustraciones. Entonces es donde muchas personas empiezan a desanimar. No quiero que te pase eso. Lo que yo te recomiendo es que no pienses en los verbos en letras en tu mente, en la traducción no lo traduzcas en tu mente en letras. Relaciónalos con una acción. Por ejemplo, de verbos irregulares que cambian, el más conocido, el que más se usa frecuentemente es el verbo comer. En presente es eat, pero en pasado se dice ate. Yo comí, I ate. Cambia por completo. Otro verbo sería, por ejemplo, yo compro, I buy, que es un verbo también irregular, porque en pasado decir yo compré se dice I bought. I bought. ¿Sí? Yo compré. Cambia por completo la pronunciación e incluso cómo se escribe. Recuerda que en inglés las palabras no se pronuncian como se escriben. Entonces hay muchos verbos irregulares y es por eso que muchas personas se frustran. La verdad es que no hay fórmula mágica, no hay una fórmula secreta para aprender a hablar en pasado en inglés. Lo que yo te recomiendo es lo que te acabo de mencionar, es que relaciones los verbos con acciones
en tu mente y no pienses en palabras, no pienses en las letras, sino relaciónalo con una acción. Si estás diciendo yo compré, I bought, recuerda que a lo mejor tomaste un objeto y pagaste el día de ayer y eso, I bought, yo compré, ¿no? I bought yesterday a car, por ejemplo, ¿no? Relaciona esa imagen, imagínate ahí pagando, tomando las llaves del carro y pagando el día de ayer, eso, relaciónalo, la acción del verbo en tu mente, no las palabras, para que no te frustres o no pierdas tiempo en estar hablando y suenes más natural y te sueltes más al hablar en pasado. La verdad es que yo al principio, cuando empecé a hablar inglés en el año 2017 con mi primer mentor, yo también pensaba en las palabras, no tanto en la acción. Yo relacionaba primero el significado gramatical, la definición y toda la estructura. Primero lo pensaba en mi mente y eso me hacía perder segundos y me hacía decir muletillas. Las muletillas son, por ejemplo, cuando decimos esas son muletillas y eso me hacía perder segundos y no sonaba, la verdad no sonaba natural, no sentía que me soltara hablar en inglés y era causa de que yo pensaba primero en las palabras, las letras en mi mente y después las decía. Y no, lo mejor es relacionar la acción, una imagen o una acción que está sucediendo que sea congruente con el verbo, ¿no? Que sea relacionado al verbo. Ahora, otra forma de que tú puedas aprender y adoptar estos verbos en tu mente y en tu comunicación, en tu plática en inglés, es estudiar tablas o listas de verbos en presente y en pasado. Por ejemplo, speak, spoke, eat, ate, buy, bought, think, thought. Ese tipo de tablas, estúdialas así tal cual como te lo acabo de mencionar. De hecho, a mí me sirvió bastante, me sirvió muchísimo poder introducir verbos en pasado en mi plática, en mi conversación, porque yo estudiaba de esta forma desde la secundaria. De hecho, si algo puedo reconocer de los métodos tradicionales es esta forma de aprenderse los verbos mediante tablas. Es algo que sí funciona. Si funciona en el pasado y es efectivo, pues úsalo, no lo descartes. Yo también te lo recomiendo, es algo que sí funciona. Entonces estudia las tablas de los verbos en presente y en pasado. Hay muchas tablas de verbos por ahí en internet que puedes encontrar de forma gratuita y estúdialos y esa forma de estudiarlos te va a hacer memorizarlos y recordarlos. Es muy importante que los digas en voz alta, no es suficiente con solamente pensarlos, hay que hablarlos en voz alta. Tienes la lista, la tabla y dilos en voz alta, ¿no? Imaginando esa acción, relacionando una acción con ese verbo para que sea más fácil que los recuerdes y los integres en tu plática o en tu conversación en inglés. Ahora, como te comentaba al principio, la ventaja de que tú incorpores esta forma de hablar en pasado en inglés, que es el pasado simple, como ya te mencioné, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, te pueden soltar la primera pregunta porque simplemente el entrevistador a lo mejor no tiene tiempo y quiere saber si sabes inglés o no y se va directo al grano y te dice qué hiciste en la mañana, qué hiciste ayer, y entonces tienes que hablar en pasado y es la forma en la que te van a estar evaluando de forma más seria, ¿no? Seria y rápida, porque si no sabes hablar en pasado, no sabes hablar en inglés. Y tristemente muchas personas cuando llegan a una entrevista de trabajo y les arrojan la primera pregunta y tiene que ver con hablar en pasado, pues se paralizan, se quedan sin qué decir, se les van las palabras. Y bueno, es un gracias y es lamentable, y es por eso que estoy haciendo esto, para poder ayudarte, para que no te pase, para que puedas superar tu entrevista de trabajo y sobre todo que puedas hablar inglés y puedas avanzar hacia las metas que tienes pensadas con el idioma, ¿no? Con el inglés, para que puedas alcanzar esos objetivos que tienes en mente. Ahora, también es muy importante la parte mental. Muchas personas cuando llegan ya a esta parte de hablar en pasado, no logran concretarlo, superarlo, porque precisamente se frustran porque los verbos irregulares son muchísimos y cambian demasiado y se les cuesta trabajo memorizar las palabras o recordarlas. Entonces, una parte sí hay que tenerlo en práctica, hay que practicarlo como te lo acabo de mencionar, pero otra parte también es la situación mental, cuando nosotros nos bloqueamos mentalmente, y es de que no pienses en el pasado simple en inglés como algo que te da miedo, algo que le das vuelta,
algo que quieres pasar por encima, algo que no le vas a poner tu atención o tu tiempo de estudio. No lo veas con miedo, velo como una oportunidad. Si tú te pones a pensar esas metas que tú tienes, esos objetivos que tienes en mente, ya sea en tu carrera profesional o como en tu vida personal con el inglés, para que te ayude en algunos aspectos de tu vida. Si tú te pones a pensar, tú vas a poder llegar a esos objetivos que tienes, a esas metas que tienes planeadas con el inglés, si sabes hablar en inglés. Entonces, el poder saber hablar en inglés involucra que tengas que poder hablar también en pasado. Si tú logras, cuando domines hablar en pasado, ya te vas a acercar hacia esos objetivos que tienes en mente. Entonces, ve el pasado en inglés o los verbos irregulares, velos como unos aliados, no los veas como enemigos, no les tengas miedo, velos como una oportunidad para llegar más lejos a tus objetivos, a tus planes, para que estés más cerca a donde quieres estar mañana. Entonces, espero que entiendas la dimensión, que comprendas la importancia de lo que te estoy diciendo en este momento, lo que estoy tratando de compartir contigo. Si algo quiero dejarte el día de hoy, es de que no veas a los verbos irregulares o el pasado como una amenaza, sino como una oportunidad donde tú vas a poder mejorar tanto en tu carrera profesional como en tu vida personal, una vez que ya logres ser una persona que habla inglés, que es una persona bilingüe de forma completa, ¿no? Que puedes hablar en presente, pasado y futuro. No le temas al pasado en inglés, tienes que meterte al ruedo, a ponerlo en práctica, y eso te va a ayudar mucho a ganar confianza en ti mismo o en ti misma cuando estés platicando en inglés, y más cuando es una plática importante, por ejemplo una entrevista de trabajo. Y bueno, construye tu éxito con estos aliados, con los verbos irregulares. No los veas como una amenaza, sino como una oportunidad. Y bueno, es lo que quería compartir contigo el día de hoy, platicarte sobre el pasado simple y estos dos tipos de verbos, los verbos regulares e irregulares, que son muy importantes. Hay muchas tablas para poder aprenderte estos verbos por internet. Adóptalos de la forma en la que te acabo de platicar. Relaciona la imagen, relaciona el verbo con una imagen y estudia las tablas presente, pasado, y eso te va a ayudar a recordarlos y a memorizarlos para que los puedas ir integrando en tu conversación. Y bueno, eso es todo lo que quería compartir contigo el día de hoy. Me da mucho gusto poder servirte y ayudarte y aportarte un poco de valor y parte de mi conocimiento en inglés y mi experiencia que he tenido con este idioma desde el año 2017. Y bueno, te mando un fuerte abrazo a todos mis amigos de Bilingües con Éxito. Seguimos en contacto. Mi nombre es Amilgar Josafat.